el evangelista Lucas traza los eventos del nacimiento a partir de el nacimiento del precursor, del que vendría antes de Jesús, Juan el Bautista. Y con detalle minucioso, la palabra de Dios nos cuenta acerca de las angustias, las preguntas y los eventos que ocurrieron alrededor del nacimiento de aquel que iba a ser el que prepararía el camino del Señor, hasta llegar a narrarnos con lujo de detalle los hechos que culminaron con la gran noche, la noche del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, allí en aquel humilde pesebre. El otro pasaje que habla sobre el nacimiento de Jesús y comienza diciéndonos el nacimiento de Jesucristo fue así, se halla en el Evangelio de San Mateo. En ese lugar, la Escritura narra el evento glorioso del nacimiento a partir de la experiencia de José, quien figuraría como el padre humano, por así decirlo, del Señor Jesucristo, el padre a quien se atribuiría la paternidad de Jesús legal, la paternidad legal de Jesús. Así que el Evangelio de San Mateo narra la experiencia de José teniendo aquella visión en donde el Señor le ordena recibir a María porque lo que se había engendrado en ella había sido engendrado por el Espíritu Santo y porque le ordenaba a partir de ese momento ponerle por nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que en estos dos pasajes nos encontramos una narrativa completa de los eventos del nacimiento de Jesucristo que estamos celebrando en esta noche. Pero si nosotros fuéramos a buscar lo que nosotros podríamos llamar el mejor resumen de la Navidad, tendríamos que buscarlo, mis hermanos, en un pasaje o en un texto de la Biblia, un evangelio que no narra, que no habla de pesebres, que no habla de pastores, que no habla de los sabios del oriente, pero que habla acerca de estas grandes verdades alrededor del nacimiento de Jesús. Si nosotros quisiéramos encontrar el mejor resumen de la Navidad, tendríamos que ir a uno que es quizás el versículo más conocido de la Biblia, el versículo que casi todos los creyentes que leen la palabra de Dios han memorizado y atesorado. El capítulo 3, el versículo 16 del Evangelio de San Juan, donde dice la Biblia en palabras inspiradas por Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese precioso versículo, ese texto de la palabra de Dios, nos proporciona el mejor resumen de la Navidad. Primero porque nos dice cuál es la causa de la Navidad. El pasaje bíblico dice: de tal manera amó Dios al mundo. En estos días, entre los círculos cristianos se habla acerca de cuándo comenzó a celebrarse la Navidad entre los creyentes. Se sabe, como dije hace algunos días, que la Navidad se celebraba a partir del siglo II o III de la era cristiana, cuando las iglesias empezaron a
enfocarse en las palabras de los evangelios que narraban acerca de este evento singular. Fue más tarde, en el siglo IV, cuando por determinación de algunos de los líderes de la iglesia cristiana, que se decidió tomar el día 25 de diciembre como el día en que se celebraría el natalicio, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero para nosotros eso no es lo importante, mis hermanos. Para nosotros eso no es lo esencial. Lo esencial no es que nosotros rastreemos el origen histórico de la celebración de la Navidad. Lo esencial es que nosotros encontremos cuál es la causa original de la Navidad. Y la causa original de la Navidad es el amor de Dios al hombre pecador. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La razón por la que el Hijo de Dios se hizo hombre fue el amor de Dios al pecador. La razón por la que Jesucristo dejó su gloria, la gloria celestial, para nacer en el vientre de una mujer y nacer humildemente en un pesebre. La razón por la cual el Hijo de Dios abandonó su gloria para venir a estar con nosotros es el amor de Dios. La razón por la cual el Hijo de Dios caminó por los caminos de Judea y de Galilea. La razón por la cual el Hijo de Dios fue tentado. La razón por la cual el Hijo de Dios fue enfrentado por la oposición de los fariseos. La razón por la cual el Hijo de Dios fue a la cruz del Calvario fue el amor de Dios. El nacimiento de Jesucristo nos dice que Dios nos ama. El nacimiento de Jesús proclama el amor de Dios por la raza humana. El amor de Dios por cada hombre y cada mujer de este mundo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Y en el día de hoy usted pudiera cambiar la expresión del texto bíblico y colocar su propio nombre, su nombre propio. De tal manera amó Dios a Pedro, a Juan, de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, de tal manera amó Dios a los hombres que dio a su Hijo unigénito por nosotros. El amor de Dios es el amor eterno, del Dios eterno, porque la Biblia dice que Dios es amor. El amor de Dios es un amor incondicional, no depende de nuestras obras, no depende de nuestras bondades. El amor de Dios es el acto incondicional de la gracia salvadora del Señor. El amor de Dios es el amor infinito, pero el amor de Dios es también el amor personal, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Quizás en estas Navidades mucha gente se ha sentido solo, sola, o mucha gente se ha sentido olvidado de los demás. Quizás mucha gente ha pensado, no tengo a nadie que me ame y que se preocupe por mí. La Biblia dice que Dios te ama, que Dios te ama de manera personal, que Dios te ama a ti de forma individual. Y de tal manera amó Dios al mundo, te ama a ti, que Dios envió a su Hijo al mundo a nacer de una virgen y a morir en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 de esa porción de la Biblia, la Escritura Sagrada dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros debemos darle hoy gloria a Dios. Debemos alabar al Señor, porque Dios envió a su Hijo por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. La causa de la Navidad, el origen de la Navidad no se encuentra en ninguna otra cosa más que en el corazón amoroso del Dios de gracia. Ese Dios que te ama a ti, ese Dios que te brinda a ti la oportunidad de salvación y vida eterna. El mejor resumen de la Navidad lo hallamos en el capítulo 3, versículo 16 de San Juan, porque ese capítulo nos muestra la causa de la Navidad, el origen de la Navidad. Pero además, este versículo es el mejor resumen de la Navidad, porque nos muestra cuál es el propósito de la Navidad, o sea, el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo por nosotros. Si usted lee conmigo el versículo de San Juan capítulo 3, verso 16, verá que la Biblia dice: en ese lugar, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo es nuestra salvación. Que nosotros podamos, teniendo un encuentro con Dios, que podamos ser salvos. Y cuando la Biblia habla de la salvación o la vida eterna, está hablando de esa experiencia a través de la cual nuestros pecados son perdonados. Usted es pecador, dice la Biblia. Cada uno de nosotros somos pecadores. La Biblia dice con claridad: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia del Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. La razón por la cual Dios envió a su Hijo es el amor, el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario, al pesebre de Belén, a vivir entre nosotros, es nuestra salvación. Y la salvación significa perdón de nuestros pecados. Usted necesita el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados está en Jesucristo. La salvación significa reconciliación con Dios. Usted necesita reconciliarse con Dios. La salvación significa regeneración, transformación. Usted necesita ser transformado, regenerado por la gracia de Dios. La salvación significa liberación, que las cadenas del pecado sean rotas, que las cadenas de las obras de Satanás sean quebrantadas y seamos libres, completamente libres en Jesucristo. La salvación significa, en una palabra, que habiendo nosotros estado muertos en nuestros delitos y pecados, recibamos vida y vida eterna y abundante. Por eso, este versículo es el mejor resumen de la Navidad, porque nos explica la razón, nos explica el propósito de la Navidad. Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, para que recibamos a través de Él la experiencia de la vida eterna. Hay un versículo de la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 10 de la palabra, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscarte a ti. Jesucristo vino a salvarte a ti. Jesucristo vino a llamarte a ti. Y hay en la Biblia 3 parábolas interesantes que ilustran esta verdad. La parábola del hijo pródigo, que nos cuenta cómo aquel hijo se fue lejos de la presencia, de la casa de su padre, para recibir su herencia en vida. Dilapidó el dinero, botó todas las cosas en los placeres de la vida y regresó en medio de la miseria para recibir el abrazo del Padre, que amoroso lo esperaba para restaurarlo y para proclamar: este mi hijo se había muerto y ha revivido.
La parábola de la oveja perdida, en que Jesús cuenta la historia de una oveja, de un pastor que pierde una oveja, deja 99 en el redil y va tras aquella otra oveja que se ha perdido y la encuentra y la restaura y la regresa. La parábola de la moneda perdida, de aquella mujer que busca la moneda que se le ha perdido hasta encontrarla. Esas tres parábolas no solamente ilustran la condición humana perdida, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, pero también ilustran la gracia de Dios, la obra de Dios al buscar al pecador, al acercarse al pecador, al venir de la gloria de Dios para insertarse en nuestra humanidad, en nuestra historia, para redimirnos, para perdonarnos, para salvarnos, para brindarnos la vida eterna y abundante. Es el mejor resumen de la Navidad. Es un versículo que no tiene pesebres, ni tiene pastores, ni tiene magos o sabios. Pero es un versículo que nos dice, nos recuerda cuál es la causa, el amor de Dios por ti. Cuál es el propósito, la vida eterna, que tú seas salvo. Y finalmente es el mejor resumen porque nos muestra cuál es la oportunidad y el llamado que Dios nos brinda en el día de hoy. El texto bíblico dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, escuche bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Evangelio de Lucas se nos recuerda la historia del nacimiento de Jesús. Y en ese relato se nos dice que José se fue de Galilea, de la ciudad, de la pequeña ciudad, pequeña aldea de Nazaret. Se fue a la ciudad de Belén, una pequeñita villa en el sur del territorio de Israel, a Belén. Y el texto dice que él hizo esa travesía con María embarazada ya, para ser empadronado con María, su mujer, porque el gobernador y el emperador había promulgado un edicto para que toda esa zona del mundo fuese empadronada y cada uno tenía que regresar a su lugar de nacimiento. Así que, sin darse cuenta, sin saberlo, sin tener la intención de que fuera de esa manera, José se movió con María hacia Belén, pensaba él, para cumplir con los requisitos legales del empadronamiento, pero la verdad era que Dios tenía un propósito. Y el plan era que el Hijo de Dios, que el Mesías, naciera en Belén de Judea, como dice la Biblia, como dice el profeta Miqueas. Tú, Belén, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá el que será Señor de Israel. Aunque él no lo sabía, el plan de Dios se cumpliría de manera exacta, conforme a la voluntad soberana de Dios. Pero cuando él llega a aquel lugar, a aquella pequeña villa, no encontró lugar. No encontró lugar para María, para él. Y el relato bíblico dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, en un pequeño establo, una pequeña cueva detrás del lugar de hospedaje, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y lo triste de la realidad de mucha gente es que no le da lugar al Señor en su corazón. Esta gente se perdió el privilegio.
Estoy seguro que si ellos hubieran estado enterados de todo lo que estaba envuelto en esto, la cosa hubieran desalojado a todo el mundo del mesón. Y lo he dicho, entra aquí, ve. Lo cierto es que actuaron como ellos querían actuar. Quizás por razones económicas o no sé por qué. No había lugar. Y el niño tuvo que nacer en un pesebre. Mucha gente en el día de hoy no tiene lugar para el Señor en su corazón. Mucha gente se acerca a Dios cuando tiene una necesidad urgente. Cuando hay un enfermo grave por el cual orar. Entonces vamos a la célula. O cuando hay una necesidad económica por la cual pedir. Pero luego la gente se olvida, se envuelve en sus actividades, en sus asuntos personales, en sus planes, en sus objetivos. Y saca a Dios del ámbito de su interés. Dios es para algunas ocasiones especiales o para algunas necesidades particulares. Y la gente no se da cuenta de que a través de esa indiferencia, de ese corazón cerrado hacia Dios, está caminando derecho hacia el abismo de la eterna condenación y de la perdición de la cual habla la palabra de Dios. Porque el texto bíblico que estamos leyendo hoy dice en el verso siguiente, verso 17, en ese lugar dice la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice la Biblia, escuche bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino al mundo para que usted pueda ser salvo por medio de él. No para ser condenado, sino para ser salvo, para ser perdonado, para ser transformado, para ser justificado por la gracia de Dios, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que usted tenga una reconciliación con Dios, para que usted pueda tener un encuentro con el Señor. Para eso. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no tiene espacio en su corazón, ni en su agenda, ni en su vida, para el Señor queda excluido del banquete de la salvación. Para que usted pueda ser incluido en esa fiesta eterna, necesita dejar entrar a Jesucristo a su corazón, a su vida. Necesita clamar al Señor por misericordia, como Bartimeo el ciego decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús escuchó el clamor de este hombre y sanó a este ciego, quien agradecido le siguió por el camino. Esta noche usted necesita decirle: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, perdóname de mis pecados, sálvame. Y el Señor atenderá a sus ruegos, porque la Biblia dice: el que a mí viene no le echo fuera. Si esta noche tú vas a Jesucristo con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, con un corazón creyente, si esta noche tú vas a Jesucristo, Jesucristo perdonará tus pecados, Jesucristo transformará tu vida, Jesucristo te dará vida eterna y abundante. Porque el que en Él cree no es condenado. El que abre su corazón a Jesús por la acción del Espíritu Santo en el alma y le recibe en su vida
como Señor y Salvador, no es condenado. Dice la Biblia en este mismo Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, quien dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La puerta del hospedaje, del mesón, estuvo cerrada para María y José, para el Hijo de Dios. No había lugar, no había lugar. Si el corazón tuyo permanece cerrado, si no le das lugar a Jesucristo en tu corazón, entonces el resultado final de esa decisión lamentable será la condenación a perdición eterna. En cambio, si en el día de hoy, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, en tu corazón, tú abres la puerta, tú le dices a Jesucristo, le invitas a Cristo a perdonar tus pecados, a salvarte en el día de hoy, Jesucristo lo hará. Porque el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. El que a mí viene, escuche bien, el que a mí viene, no le echo fuera. Aquel que va a las puertas de la presencia de Dios clamando, será recibido por la gracia de Dios. Esta noche te invito para que la Navidad nazca en tu corazón, para que el Hijo de Dios que nació de la Virgen allí en ese pesebre, para que el Hijo de Dios que fue allí a Belén se hizo hombre por nosotros, pero que llegó a crecer como el Señor, el Mesías, y fue clavado en la cruz para pagar por nuestros pecados. Que ese Hijo de Dios venga a tu corazón, entre en tu vida y tú le recibas en tu alma como Señor y Salvador. Esta noche puede ser la noche decisiva de tu vida. Que esta Navidad sea la mejor Navidad, la que recuerdes por siempre como el día en que el Señor vino a tu corazón, en que tú clamaste y recibiste salvación y vida eterna.